Ahora vamos con los aspectos centrales de la estadística inferencial. Van a ser como las bases que nos van a permitir entender la lógica de este proceso. Ajá. Sobre todo me voy a estar basando en este libro. Es un libro, bueno, esta versión ya es vieja, pero es el clásico Discovering Statistics de Andy Field. Creo que ya les había dicho en algún otro video, pero se puede conseguir ese libro para SAS, para SPSS, para R. Yo en ese entonces lo compré para SPSS, así que lo leí cuando estaba acabando la licenciatura, si no mal recuerdo. Ajá. Me pareció un libro muy muy bueno, de hecho, si alguien tiene la oportunidad de leerlo, muy muy bien. Es un libro muy muy largo, porque está a 3 columnas y tiene un poco de relleno, bueno, mucho relleno, porque Phil trata de simplificar todo en su explicación, entonces le lleva mucho tiempo para ser, digamos, pues chistoso en algunos, este, a lo largo del texto, y pues eso lleva mucho espacio, ¿no? Pero si le perdonan ese pequeño defecto, bueno, que puede ser un defecto para algunos, para otros, porque puede ser un poco tedioso, molesto después de un rato, este, si le perdonan ese defecto, es un gran libro. Pero bueno, vamos con esto. Vamos ahora con los aspectos más elementales de la lógica, o sea, qué es lo que estamos haciendo en este tipo de estadística. Bueno, vamos a ver primero lo que compete a los parámetros, los errores y los estimados. Ajá. Hay que recordar que siempre en la estadística estamos interesados en usar la muestra, en tanto que la muestra es un medio para el fin de decir algo de la población o sobre la población o sobre la relación en alguna población. Esto lo vamos a hacer a partir de modelos que enlazan diferentes parámetros que dicen algo sobre alguna variable de una población en este caso. Esos parámetros por lo general pueden ser la media, la moda, la mediana, coeficientes de relación, eh, valores T, estadísticos F, etc. ¿no? Pueden ser toda esa familia de, de, de datos y de distribuciones. Ahora, podemos escribir una ecuación sobre estas relaciones y van más o menos de esta forma. Es dado una variable, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la media, ¿no? Para la media tendremos una ecuación lineal del estilo, dada una variable tal, se explica este cambio en esta variable según la media y algún error de medición, un error de estimación más bien. Entonces, esto es para el caso más sencillo, donde de plano nada más sabemos algún, algún estadístico básico sobre los datos, en este caso la media, la moda, la mediana. Pero en otros casos, pues a lo mejor requerimos otros parámetros y la relación de más variables. Entonces, para esos casos podemos extender esta idea general para incluir, por supuesto, la media, pero agregar otros parámetros y otras variables de interés que se relacionen con otras variables. Por ejemplo, en el caso de 2, podríamos, bueno, en el caso donde haya una variable más, sería variable igual a media más valor de esa variable más algún coeficiente que relaciona esas dos variables, más el error. Lo puedes extender así a la n variables que te ocurran, igual media, más valor del parámetro por algún coeficiente que relacione esas dos variables, y así a la n valores y coeficientes que relacionen con la determinada variable, más algún error de estimación. Es decir, el error es, como ahorita vamos a ver, se refiere básicamente a esa variación que uno no puede explicar. O sea, es decir, esa variación que no está explicando los otros estimados. En pocas palabras, por lo tanto, podemos decir que toda esa estadística inferencial no es más que podemos predecir algo sobre alguna variable de alguna población, dado un modelo que relaciona diferentes variables de sus parámetros. Y ya, eso es todo. Eso es todo lo que hace la estadística inferencial. No hace más, no hace menos. Es
Parece poco, pero es mucho. Y es muy útil pensarlo de esta manera como un modelo lineal. De todas maneras, es como se suele hacer. Ya una vez que se instauró el modelo lineal general, uno puede considerar cualquier de estos tipos de prueba como una relación lineal. Obviamente hay modificaciones matemáticas que no tenemos por qué entrar, que permiten justamente lidiar con esos casos donde pues, no todo es algo lineal, ¿no? Entonces, o no todo es una relación lineal. Muchas veces hay cambios en esto y son, pues a lo mejor, logarítmicas o otro estilo, ¿no? Entonces, sí hay ajustes para todo este tipo de cuestiones y hay funciones. Y diferentes distribuciones. Pero ahorita no hay que entrar en ninguna de esas. Solamente hay que entender que podemos concebirlo, toda esa estadística inferencial, como una suerte de modelación de lineal entre una variable que nos interesa y la relación que tiene con otras variables. Y ahora lo que les decía hace ratito, lo de la idea del error. Básicamente el error es esa cuestión que uno que el modelo no predice adecuadamente. Es decir, que no tenemos predicciones completamente absolutas, 100% perfectas, siempre hay un grado de error, siempre hay cosas que obviamos o no consideramos en un determinado modelo y eso pues queda sin explicar. Esa variación de esa, valga la redundancia, de esa variable queda sin explicar. Ajá. Es decir, la parte derecha de la ecuación no explica esa variación que encontramos en los datos de la variable de interés en el lado izquierdo. Eso es todo. Eso es el error. Pero hay que dar cuenta de él porque es importante. Es importante considerar eso que no podemos explicar o cuantificarlo. Porque nos habla de qué tan bien o qué tan adecuado es el modelo. Como sea, supongo que ha sido evidente más bien, por la forma en que ha hablado, una forma de cuantificar el error, pues está dado por estas medidas de dispersión. En el sentido, la más común es la parte que encontramos en las ecuaciones de la varianza y la desviación estándar, que es la suma cuadrada de los errores, que se recordarán es la sumatoria de los valores del conjunto menos el valor de la medida de tendencia central. En este caso vimos la media, pero pues hay otras ecuaciones que usan la mediana o la moda y otras medidas. Entonces podemos decir que a menor sean estas desviaciones, pues mejor es el modelo explicando. Menor ruido hay, menor falta de predicción hay, mayor inteligibilidad le está dando ese modelo a los datos que observamos. Y ahora sí, ya con eso en mente, podemos pasar a un aspecto central, y es la idea del error estándar y la distribución muestral, que son aspectos centrales en toda la estadística inferencial y las múltiples distribuciones que hay. Como dije, bueno, no queremos saber algo de la muestra, queremos saber algo de la población. Pero siempre la pregunta es cómo rayos le vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a decir algo de la población si pues lo que estamos sacando nosotros a fin de cuentas es algo sobre la muestra? Entonces tenemos que encontrar alguna forma de que este uso de la muestra nos permita inferir algo sobre, sobre la población. De ahí el nombre, estadística inferencial. Por ejemplo, consideres el caso de que nos interesa, yo qué sé, la altura, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces vamos y sacamos una muestra de personas, las medimos, no sé, 50 personas, ¿no? Y descubrimos que de esas personas el promedio es 1,70. Y luego volvemos a medirlos y ya no es 1,70, sino nos sale que ahora es 1,65. Y los vuelves a medir y ya no es 1,65, que ahora es 1,75. Y los vuelves a medir y sale ya no 1,60, 1,65, sino 1,55 y tú, oh rayos, algo anda mal. ¿Cómo puede mi muestra decirme algo si todas las muestras parecen ser diferentes? Y a esa variación es lo que se llama variación muestral, es decir, que hay cambios, ¿no? en, estos, en estos parámetros de las diferentes muestras. Y es algo normal. Pasa con la altura, pasa con la inteligencia, no importa cuántas personas agarres, midas y te van a salir pues a lo mejor de cierta inteligencia y otra inteligencia, o la velocidad de lectura, o lo que sea, de lo que quieras. Eso va a pasar con cualquier tipo de variable que te interese.
Sin embargo, si continuamos haciendo estas mediciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, empezamos a tener, así como hicimos, así como en la muestra misma, tenemos una distribución, empezamos a tener una distribución, pero una distribución de las muestras. Es lo que llamamos distribución muestral, es decir, cuando medimos n veces una población, sacamos n muestras diferentes y digamos, las volvemos una base de datos y la empezamos a estudiar, pues tenemos la distribución de ese estar muestreando y muestreando y muestreando y muestreando. De hecho, si nos damos cuenta, esta aproximación de muchas muestras y muchas muestras y muchas muestras se vuelve una aproximación a la población y una, de hecho, mejor aproximación a la población, ¿no? Porque estamos sacando de esa población múltiples y múltiples y múltiples y múltiples y múltiples y múltiples y múltiples muestras que se van aproximando cada vez más a la distribución de la población. Miren este bonito ejemplo, me lo inventé yo, por eso a lo mejor no es muy bonito, pero es esa idea, ¿no? Es la idea que les presentaba, ¿no? De la altura. Entonces yo me inventé unos datos, asumo que son las medias de diferentes muestras, y las ploteo en un histograma con su densidad. Y se puede ver, porque obviamente yo lo hice concienzudamente, que digamos la media cae en el metro 70 y de ahí se va digamos, dispersando hasta 1,50 y 1,90 o 1,85, no alcanza a ver bien, pero bueno, es. Entonces algo así se vería, digamos, esa distribución muestral. Obviamente no parece muy diferente a una distribución cualquiera, pero algo así se vería, ¿no? Si asumiendo que cada uno, eso no es un dato, sino, bueno, no es un dato simple de una persona, sino son datos de diferentes muestras, que señalan el promedio de esas muestras. Ajá. Y pues me dirán, bueno, si eso está muy bien y así, es un caso hipotético. En un caso hipotético, pues puedes calcular todo lo que tú quieras, sabes sabes cuál va a ser la media de la población, sabes todo sobre la población imaginaria, porque pues, tú la inventaste, ¿no? No hay huecos, no hay esquinas que no puedas ver. Y eso es cierto. Sin embargo, eso no quita que uno no pueda hacer cálculos a partir de esa idea que es correcta. Ajá. Y eso fue lo que hicieron los matemáticos, ¿vale? Dijeron, dados estas cosas, asume tal y tal y tal y tal y tal, y fueron probando teoremas y demás, y fueron llegando a verdades lógicas sobre cómo funcionaría esto. Y eso permitió que pudiéramos conocer mejor cómo se comportan las diferentes distribuciones, porque hay muchas. Yo sé que una es la normal y es la más común, pero seguramente también conocen que hay la T, la de Poisson, la gamma, la F, la beta, la chi cuadrada, etc. Hay infinitas distribuciones. Bueno, no infinitas, pero hay muchísimas distribuciones diferentes. Me entiendo, de hecho, si ustedes las buscan van a encontrar que son diagramas gigantescos de distribuciones. Diagramas gigantescos, una hoja en horizontal completa, llenísima, al más no poder. En serio, son demasiadas. No podría ni mencionar la mitad. Lo importante de eso es que nos ha permitido comprender diferentes propiedades de las diferentes distribuciones, por ejemplo, de la normal, ¿no? Podemos estimar el error estándar, es decir, que sería la desviación estándar de esa distribución muestral, estimarla a partir de la fórmula que tienen a su derecha, que nos dice básicamente que es sigma sobre la raíz de n. Entonces, esa es una aproximación adecuada a ese valor que pues desconocemos. Pero gracias a esas presuposiciones pudimos derivar ecuaciones que nos permitieran lidiar con esa dificultad de no saber ese unicornio ideal. Entonces, por ejemplo, esa ecuación aplica cuando su muestra es de una n mayor a 30, entonces funciona. Cuando no tengan una n mayor a 30, pues a lo mejor habrá otras posibilidades, como la distribución t. Entonces, esa podría funcionar. Pero bueno, gracias a
hermosísimos matemáticos que batallaron años para hacer eso. Nosotros ahora podemos disfrutar de esas ventajas y meter los datos en una computadora y, y estar seguros de que va a funcionar. Y esto es una consecuencia, de hecho, de lo que se llama teorema del límite central. No hay que entrar en detalle de cómo funciona eso, pero básicamente es el teorema que dice que el teorema del límite central es para distribución normal, y básicamente dice que si tú vas aumentando la n conforme más grande sea, más se va a aproximar a una distribución normal. Y eso lo pueden comprobar ustedes. Hagan una randomización en R, por ejemplo con la función R norm, y vayan pongan algún valor del que quieran, de la media, y algún valor de desviación, el que quieran, y luego vayan aumentando la cantidad de, de casos, así de empiecen con 30, luego con 40, luego con 50, luego con 100, luego con 200, con lo que sea, hasta en algunos casos van a entrar hasta 1000, 5000 datos, no importa, pero se va a ir aproximando cada vez más a una distribución normal sus datos. Eso es muy importante y es un teorema muy poderoso, del cual dependemos mucho para hacer estadística inferencial, ¿ok? Ahora ya podemos tocar otro aspecto central, que es la idea de los intervalos de confianza, y me hace ilusión explicarlo. Creo que o sea, lo he explicado muchas veces como en personal y así, pero me hace ilusión hacerlo en YouTube, porque es compleja la idea del intervalo de confianza, no les voy a negar. De hecho, es tan compleja que muchas veces lo van a ver que la gente lo usa mal. Mira, vamos a ver eso. Vamos a decir que es en específico. Un intervalo de confianza va a ser un estimado en donde nosotros creemos que el valor de la población va a estar, o sea, el parámetro de la población de interés va a estar. O sea, va a caer entre ese punto y ese otro punto. O creemos que va a caer entre ese y otro punto. ¿Ok? Pero cuando nosotros digamos cosas de ese intervalo de confianza, no podemos hablar de la probabilidad de que ese evento caiga dentro de ese intervalo. Eso no es parte del intervalo de confianza. Cuando hablamos de esto del 95%, 99% del intervalo de confianza, solo podemos decir que si tomáramos, no sé, 100 muestras de 100 muestras así, de esa población, si establecemos nuestro intervalo de confianza en 95, decimos que de todas esas 100 muestras, el 95% de ellas va a contener dentro de su intervalo el parámetro de interés. Eso es todo lo que estamos diciendo con un intervalo de confianza. No estamos diciendo más, no estamos diciendo esas ideas de probabilidad de que el intervalo contenga el valor, no, no, no. De hecho, si uno quisiera hacer eso, de la probabilidad de que el intervalo tenga el parámetro, dentro del intervalo esté el parámetro, sí o no, tendría uno que cambiar de posición estadística. Y eso implica un cambio epistemológico completo y radical, y no tendrías que estar haciendo estadística de este estilo, sino estadística bayesiana. Así de manera muy general, para decirles de manera breve qué es la diferencia entre la posición de ese tipo de estadística que estamos viendo y de la bayesiana, nuestro tipo de estadística es la frecuentista, y básicamente cree que la probabilidad es la frecuencia, digamos, ideal, dado que un evento ocurre infinitas veces. La proporción de ocurrencia de ese evento es la probabilidad de la ocurrencia de ese evento. Ajá. Déjame lo simplifico, porque suena muy complejo, yo lo sé. Imagínense que tiramos una moneda. Ajá, y va cayendo cara o cruz, o águila o sol, para vernos más mexas. Cae águila o sol. Ajá. Y pues si uno lo tira 5 veces, es muy probable que te salgan, sí, a lo mejor 3 águilas y 2 soles, ¿no? 3 águilas y 2 soles. Y va a ser muy común, inclusive si la tiras 10 veces, pues a lo mejor te jalen 7, 7 y 3, o 8 y 2, o lo que sea, ¿no? Pero si tú la vas tirando ya no 8, 10 veces, 5, 20 veces, la vas tirando 1000 veces, 2000 veces, 3000 veces, 5000 veces, 1 millón de veces,
esa proporción se empieza a volver un medio. Es decir, que cae 50% de las veces águila y 50% de las veces sol. Y esa frecuencia es lo que los frecuentistas llaman probabilidad. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes vean esa estadística y las que les enseñan en la escuela y demás, por lo general es ese tipo de estadística, a menos que estén viendo cosas más avanzadas y demás, como para que estén viendo valles. Ajá. Pero bueno, y en el otro caso, los bayesianos, ellos conciben la probabilidad no como, no como una frecuencia de ocurrencia de un evento ideal dado la repetición del evento al infinito, sino que conciben la probabilidad como una creencia, justificada por supuesto, sobre una frecuencia de ocurrencia de un evento. Entonces esto puede ir cambiando, se puede ir actualizando, puede ir ajustándose según vayan cambiando las evidencias. Y es una forma, pues, más coherente con cómo pensamos en el día a día de concebir la probabilidad como una creencia informada sobre la ocurrencia de un evento. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes eh, interactúan ahí en su día a día, a lo mejor dicen, ay, es muy probable que hoy vaya a llover, ¿no? Porque a lo mejor ustedes saben, por experiencia, que suele llover al menos unas 3 veces al día. Entonces, saben que por como suele ocurrir, la probabilidad de ocurrencia del evento es, no sé, vamos a decir que suele llover 3 de 5 veces al día, ¿no? Por poner un ejemplo. Si lleve 3 de 5 de probabilidad, o sea, 3 sobre 5, entonces saben con esa probabilidad que va a llover. Pero si en algún punto cambia de 3 de 5 o aumenta o disminuye, ustedes cambian su creencia sobre la ocurrencia de ese evento. ¿Me explico? Eso es cómo funciona la probabilidad en Bayes. Pero bueno, continuemos porque si no, mucho rollo, mucha complejidad. Y no quiero que sea complicado. Ahora, ¿cómo se calcula un intervalo de confianza? Pues se suele calcular con la formulita de ahí arriba, que es x, x sombrero más menos el valor z, que el valor z es básicamente, cuando estamos hablando de la distribución normal, es una forma de estandarizar los valores relativos a desvíos estándar de la media. Es todo lo que hace una distribución z. Y hace lo mismo todas, ¿eh? O sea, cualquiera de las que vean, es f, t, etc., habla de desviaciones estándar relativo a la media de alguna distribución en específico. Está acomodada, está estandarizada esa distribución. Es todo lo que hace. Y lo otro es el error estándar, que es lo que vimos hace rato. ¿Qué podemos hacer gracias a el bonito teorema del límite central y sus consecuencias? Ahora, suponiendo que tenemos una media de 20, y queremos nuestro intervalo de confianza del 95%, y tenemos 30 casos, y nuestra desviación es de 5, ahí calcularíamos ese intervalo de confianza. Pondremos más, menos 1.96, que es el valor al 95%. Por lo general esto se calcula, si lo haces a mano, por lo general tienes una de estas tablas atrás de tu libro de estadística y tendrías que buscar el valor que es punto 95 y ahí encuentras el punto 95 y te sale el valor Z. Es todo lo que tienes que hacer. Pero pues no, como por lo general lo van a hacer en computadora, pues no tiene mucho chiste, nada más le indican que quieren al 95% al programa y ya lo saca por ustedes. Y bueno, ya el error estándar, pues como vimos es la desviación sobre la raíz de n. Entonces, sería raíz de 30. Entonces, ya sacando eso, pues tenemos que el intervalo de confianza es 20 más menos 1.78. Entonces, dentro de ese intervalo, pues va a caer, o creemos que va a caer el parámetro de interés. Y eso es todo lo que se hace para calcularlo. Pero es muy importante calcularlo, ¿vale?
Es importante porque es una medida del error que tenemos para la estimación de algo. Ahora sigamos con la prueba de hipótesis. Vamos con la prueba de hipótesis, que es todo esto que tiene que ver con el dichoso y hermoso y odiado p-valor. Vamos a esta idea. ¿Qué rayos es una prueba de hipótesis? Es curioso porque por lo general cuando la gente hace estadística, creo que la hoja estadística de ese estilo, va a pensar que lo que están calculando es la probabilidad de que su hipótesis sea verdadera o la probabilidad de que su evento ocurra o algo así, ¿no? Sin embargo, en la estadística frecuentista es más complicado que eso. No es una idea así de directa, es más bien una complicación porque no estamos hablando de una probabilidad no condicionada, sino estamos hablando de una probabilidad condicionada. Es decir, asumimos que la hipótesis nula es verdadera y decimos, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿cuál es la probabilidad de encontrar mis resultados? Es decir, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿qué tan diferentes tienen que ser estos para que yo pueda rechazar la hipótesis nula? Eso es lo que estamos diciendo. Yo sé que es un poco contraintuitivo y sí, mucha gente se queja de los p-valores porque son justamente, una, complicados de explicar y dos, son contraintuitivos y es una de las razones por las que mucha gente se pasa a Bayes, ¿sí? Para poder hablar de la probabilidad no en este sentido, sino simplemente como una probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Ah? Y no que esté condicionada a una hipótesis nula. Pero si quieren hacer eso, tienen que pasarse Bayes y dominar matemáticas un poquito más intenso para poder hacer eso. Porque Bayes es más, hasta la fecha sigue siendo más, con una complicación matemática más intensa. Mínimo tienes que saber cálculo y unas cosillas ahí de álgebra lineal y demás, un poco más avanzadas. Y son menos amigables los libros de Bayes, hay que admitirlo. Pero bueno, sigamos. Entonces, vamos, que para lograr esto establecemos un valor llamado P o P-valor, que nos sirve como un contraste para determinar la probabilidad condicional de nuestros resultados. Probabilidad condicionada dado que la hipótesis nula es verdadera. Es decir, cuando uno agarra, por ejemplo, el p-valor 0.05 o 0.01, pues no está haciendo más que decir que cuál es la probabilidad de que mis datos sean el caso, dado que la hipótesis nula es verdadera. Es decir, que sea tan poco probable, es decir, 5% o 1%. O sea, que sea muy poco improbable que si la hipótesis nula es verdadera, uno tenga datos de este estilo. Entonces, esa es la idea central. Y en términos del modelo, que es lo que estábamos viendo al inicio, sería, se estima la probabilidad, digamos, de que nuestro modelo se ajuste o no a los datos, dado que no hay un efecto al cual deban ajustarse. Entonces, básicamente es eso. Por ningún efecto me refiero a que no hay ninguna relación, no hay ninguna diferencia, no predice nada a nuestro modelo, etc. Entonces, a eso me refiero. Lo vamos a ver mejor cuando entremos como tal de fondo a cada una de las pruebas estadísticas, pero pues por ahora creo que tendrá que bastar. Bueno, hay algo que sería bueno comentar, pues justamente para cuando veamos esas cosas de las pruebas estadísticas, es para entender qué están haciendo todas esas pruebas. Van a ver que siempre cuando veamos estas diferentes pruebas estadísticas como T, F, correlación, chi cuadrada, etcétera, 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 estamos viendo una suerte como de proporción. Estamos viendo siempre T es igual a, F es igual a, el coeficiente de correlación es igual a, chi cuadrada es igual a, y ya tienes un numerador y un denominador. Siempre son así. Y a partir de eso uno saca un numerito en una distribución y te permite saber la que, en relación de desviación estándar, qué tan alejado está de la media. Siempre es así, en estos casos.
o bueno, de lo que nos interesa en este momento, ¿no? De la frecuencia, etc. Pero bueno, siempre es así, y esa frecuencia relativa nos habla de eso, y eso está asociado a un p-valor específico. Es decir, porque sea muy probable o muy improbable. Y sería como una proporción, digamos, entre la varianza que estamos explicando y la varianza no explicada, y qué tanto es y qué tan efectivo es el modelo prediciendo esa variable. Entonces, literal, es como si estuviéramos calculando, dado a la varianza que uno explica a partir de su modelo, y dada la variable que no estoy explicando, es mayor esa varianza que estoy explicando que la que no estoy explicando, y si sí lo es, pues es un buen modelo. Entonces es básicamente eso. Ajá, en esencia eso. Eso es todo lo que vamos a ver en estadística. Si se dejan en este tipo de estadística más sencilla, etcétera. Obviamente si ven cosas más complejas, pues ya no están haciendo a la mejor estadística inferencial o están en otro paradigma, ¿no? Como Bayes. Pero bueno, para los términos de lo que vamos a ver, esta idea funciona. Entonces, téngala muy en mente, muy presente cuando vean una de esas fórmulas de TF chi cuadrado o lo que sea, estás viendo esto. ¿Qué explicamos? ¿Qué no explicamos? ¿Y qué tan bueno es ese modelo para explicarlo? Entonces, bueno, ahora vamos con una cuestión muy importante, ya que abarcamos los dichosos p-valores, y es los diferentes pruebas a diferentes colas. Es decir, si vamos a usarlo a 2 colas o a una cola. ¿Y qué es eso? Pues bueno, cuando estamos hablando de una o dos colas, nos estamos refiriendo a cómo vamos a distribuir esa probabilidad de error que ajustamos. Es la que se suele llamar alfa, ya sea 0.05 o 0.01, ¿no? Ese valor con el que estamos contrastando nuestro p-valor. Entonces, si lo calibramos y dejamos un margen de error del 5%, pues pues hay que considerar si estamos a 2 colas, que es como se ve ahí abajo. 2 colas sería como no tenemos un presupuesto sobre la dirección que debe tener la relación, y una cola es cuando sí tenemos un presupuesto para cómo debe ir la relación, ya sea en creciente o decreciente. O la variable, cómo creemos que esa variable se va a comportar, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, es muy importante determinarlo y no hacerlo como luego se suele hacer en investigación, tienes que hacerlo de manera a priori. Si eres un buen investigador, si eres honesto y demás, lo vas a hacer así. ¿Cómo es? Básicamente, si no tienes ninguna idea de para dónde va a correr el dato, pues dices a 2 colas, 0.05 distribuido en 2 lados. Y si dices a una cola, pues ya te arriesgas y dices 0.05 para abajo, 0.05 para arriba. Entonces, y ya. Pero es importante porque si tú lo pones a 2 colas, digamos, se recorre el valor z y todo se aleja más. Entonces tienes que tener un efecto más fuerte para poder detectarlo. Y en cambio, si ya sabes para dónde va a ir la dirección, entonces el valor z es menor, entonces implica que con un efecto menor lo detectas. Y eso es muy importante, muy muy importante, porque puede generar diferentes tipos de errores, que es lo que vamos a ver a continuación. Los tipos de errores, seguramente ya lo han escuchado, son el error tipo 1 y el error tipo 2, y por lo general suelen generar confusión, mareo un poco, porque tienes que pensarlo como en como una estructura de 2 por 2, y eso te da las posibilidades. Bueno, ¿qué posibles errores hay? Abajito hay una tablita que es más muy muy buena, ¿no? Entonces tenemos 4 posibilidades, ¿no? Literal, que la hipótesis nula sea verdadera y que la rechacemos, nuestra hipótesis de trabajo, o que no rechacemos la hipótesis nula. Luego está la posibilidad de que la hipótesis nula es falsa y la rechazamos. Y está la posibilidad, y es ahí donde entran los dos errores, donde rechazamos la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. En este caso es lo que llamamos error tipo 1, y es muy dependiente, como decíamos, de el estimado que estemos usando, el alfa, el 0.05 o 0.01. Porque entre más chiquito sea,
pues menos probabilidad de error hay y más complicado se vuelve detectar ese efecto. Si el efecto es muy grande, no importa, 0.01 se va a detectar, o hasta menor. ¿Esto quiere decir que siempre hay que usar 0.05 o 0.01? No, es porque es más una convención. Una convención a la cual se la debemos a Fisher en inicio del siglo pasado, pero pues, esta puede variar mucho. O sea, por ejemplo, 0.01 a lo mejor es muy poquito cuando lo que queremos encontrar es un efecto y así con una importancia muy trascendental como la vida de las personas. entonces 0.01 a lo mejor no es lo mejor, queremos todavía hacerlo más. 0.0001 o 0.001. Y cuando no es tan importante, pues a lo mejor es muy restrictivo 0.05, inclusive. Entonces a lo mejor querrás dar más margen. Pero bueno, ahí dependerá mucho de las cuestiones teóricas, de tu campo y demás. Pero si no se casen con la idea de que siempre tiene que ser 0.05 o 0.01. Lo digo así porque es lo que se suele trabajar por convención. Así lo van a ver reportado. Pero puede cambiar, ¿eh? Yo he visto casos, artículos donde lo cambian y no hay ningún problema. Solo lo justifican, por supuesto. También es muy importante esta idea del error tipo 1 porque, por ejemplo, cuando hacemos muchos contrastes, el error va a volverse cada vez más grande. Porque, digamos, esas probabilidades, ese margen de error que dejamos se va multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y si lo multiplicas, por ejemplo, si lo dejaste solo con 0.05 de error, entonces tienes 95% de probabilidad de lograrlo, ¿no? De que no haya este error tipo 1, pero si lo multiplicas y lo multiplicas, se vuelve 0.85 y si te vas a multiplicar, sigue aumentando y 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 sigue aumentando. Entonces, entre más contrastes hagas, tienes que meter alguna corrección. Es lo que se hace, por ejemplo, en los análisis post-hoc, donde hacen muchas comparaciones con un mismo grupo de datos. En esos casos sí se agrega una corrección, por ejemplo, la más famosa es la de Bonferrioni. Y eso nos permite evitar ese tipo de fallos, de que cada vez es más probable que encuentres un efecto solamente por azar. Y la otra tiene que ver con aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Es decir, no quedarte con tu hipótesis de trabajo, alternativa, etcétera, cuando deberías rechazar la nula. Esto pasa cuando hay, digamos, una probabilidad alta de obtener un error tipo 2 y eso implica que hay una baja cantidad de poder. Porque el poder estadístico se entiende como 1 menos beta, donde beta, digamos, es la probabilidad de encontrar un error tipo 2. Entonces, si hay mucha probabilidad de ello, el poder se vuelve menos. Ahorita vamos a explicar un poco más qué es el poder, porque es un poco confuso. Bueno, ¿qué es el poder? Bueno, el poder es simplemente la probabilidad de encontrar un efecto significativo cuando realmente existe este. Por lo general van a ver que tenemos una representación de ese estilo, como la que pueden ver a su derecha. ¿Y qué implica esa representación? Bueno, la representación simplemente nos dice la relación que existe entre el error tipo 2 y el error tipo 1. Por ejemplo, entre más pequeño sea la probabilidad de conseguir un error tipo 1, es decir, entre más chiquito hacemos alfa, pues es más complicado, es más fácil encontrar un error tipo 2 y no tener suficiente poder para encontrar el efecto. Entonces, si se fijan, beta es el área sombreada, de color azul. Ese es beta. Alfa sería la parte de color como rosa o no sé qué color sea, magenta. Ese color extraño. Entonces, si 1 es toda el área esa bajo la curva y beta es la partecita azul, entonces el poder está determinado entre qué tanto aumenta o se recorre beta, entonces tienes menos poder, o sea, qué tanto le gana, digamos, esa área, entonces disminuye el poder, y eso implica también, obviamente, que estás quizá reduciendo el área bajo la curva de alfa. Entonces están, digamos, relacionadas ambas en el sentido de que si tú quieres aumentar la certeza de que no tengas un error tipo 1, también aumenta la probabilidad de un error tipo 2, de alguna forma. Pero eso no quiere decir que estén
que son completamente dependientes. Porque, por ejemplo, si las distribuciones entre sí están demasiado alejadas, pues el efecto se va a encontrar luego. ¿Por qué? Porque la distribución no está empalmada con la otra, son lo suficientemente diferentes, por ejemplo, como para que el efecto sea significativo. Por ejemplo, en los casos donde uno está contrastando la media y quiere que la media sea lo suficientemente diferente. Ajá. Entonces, en esos casos, si el efecto es demasiado alto, el poder va a ser muy alto y la probabilidad de beta se va a disminuir. Ajá. Pero bueno, este poder depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende del tamaño del efecto. El tamaño es muy grande, pues va a ser muy fácil encontrarlo, no necesitas tener mucho poder. Ajá. Aún así lo vas a encontrar. Eh, bueno, también depende de qué tan grande, como dijimos, que es el valor P. Ajá. Bueno, el contraste del valor P. Y el otro, qué tan grande es nuestra muestra. Como dijimos, entre más grande sea la muestra, más cerca es a la población y menor error hay. Entonces, mejor será el poder, más aumentará el poder. De hecho, es una de las formas de lidiar con una falta de poder. Aumentar tu tamaño de la muestra. Es, digamos, la manera más efectiva si quieres garantizar que tengas un buen poder para detectar un efecto si un efecto no hay. Entonces, esa es una. Otra, hay ciertas herramientas estadísticas que te lo pueden permitir. Por ejemplo, al aumentar por medio de simulación de datos tu cantidad de la muestra, eh, podrías aumentar el poder y otras cosas. Además, también eliminando sistemáticamente con ciertas ecuaciones ciertos datos extremos que metan ruido, uno también podría aumentar el poder y otras cuestiones. Pero bueno, ya son cosas más avanzadas que de hecho no vamos a ver aquí. Pero si a alguien le interesa, a lo mejor yo las trato en otra ocasión, pero en esta serie de videos no, que son muy complicadas, pero si les interesa pueden consultar este libro, es hermoso. Se llama Modern Statistics for the Social and Behavioral Sciences, Second Edition, por Rand Wilcox. Es un matemático genial que nos hizo el favor de pasar su matemática complicada y un montón de estudios a R. Entonces uno puede aplicar todos estos métodos complicados de manera muy simple en R. Entonces, grande Wilcox. Pero bueno, los dejo porque ya se me hizo muy largo este video. Hace rato que no hacía un video tan largo, pero bueno, pues eran muchos temas que implican estas cosas esenciales de la estadística inferencial. Lo siento, pero pues, son complicadas de explicar, ¿vale? O sea, son complicadas, son muchas. Entonces, pasó lo que no quería, que fue un video muy largo, pero pues ya ni modo. Así que ya no lo haré más largo. Nos vemos, ojalá les sirva.